Estamos en el capítulo 13, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Palabra de nuestro Señor. Podemos asociarnos. Hermanos, es para mí un privilegio poder estar el día de hoy compartiendo la palabra del Señor junto con ustedes. Como decía el pastor Alexis, ya un tiempo que estamos asistiendo aquí a la iglesia luterana de nosotros, y nunca está de más esa satisfacción que nos da el futuro. Ahí sí. ¿Sí? Perfecto. Siempre hay un alto grado de satisfacción en el poder compartir la palabra del Señor. Así que agradezco a la iglesia, pastor, por esta oportunidad. Y ciertamente a nuestro Señor, que es el que maneja todas las cosas en nuestro mundo. Hermanos, probablemente ustedes conocen aquel dicho popular que dice: no se habla de fútbol, ni de religión, ni de política. ¿Lo han escuchado? Sí. Generalmente esto se hace para, o con el anhelo de no tener conflictos, sobre todo en las comidas familiares. Ahí es donde nosotros decimos mejor evitemos algunos temas. Sin embargo, dejando de fuera el tema del fútbol, la Biblia habla más que suficiente sobre religión y política. De hecho, si ustedes se percataron, los textos leídos son textos, tanto el de Éxodo como el del Evangelio, son textos profundamente políticos. Hablan de nuestra relación aquí en este mundo, en la polis, entendiendo política como el acto de vivir nuestra vida dentro de una ciudad, dentro de un país o dentro de una estructura social. Ahora, la Biblia ciertamente nos habla de religión. Mucha gente dice que no es religión, es una relación, pero al parecer la palabra dice otra cosa, porque ella sí nos habla de religión, principalmente cuando nos confronta con nuestra tendencia que tenemos naturalmente a poner nuestra confianza, a poner nuestro honor, nuestra reputación, nuestro bienestar, o nuestra esperanza en otra cosa que no sea la obra perfecta de Jesucristo. Ya nos confronta con la religión. ¿Por qué? Porque nos guía hacia la verdadera religión. La función de la Escritura, al hablarnos de aquello, es guiarnos hacia la verdadera religión, que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Allí está, como dice el Señor Jesucristo, está resumida toda la Escritura, están los profetas y la ley resumidas en aquello. Y de la misma forma, la Biblia habla más que suficiente sobre política y sobre la relación que su pueblo, el pueblo de Dios, debe tener con quienes están en el gobierno, independiente del país donde nosotros estemos, y también independiente si el gobierno del momento presente te gusta
política. Entonces, fíjense, habla tanto de religión como de política, pero muchas veces buscamos evitar este tipo de cosas. ¿Por qué la Biblia habla de política? Porque ciertamente existe una forma bíblica de poder aplicar los principios cristianos en la vida pública, ¿ya? En esta polis en la cual nosotros vivimos. Pensemos rápidamente, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento vivió una época y experimentó, ¿cierto?, una época de dominio político de un gobierno teocrático. ¿Qué significa eso? La palabra teos y kratos, que significa Dios. La palabra kratos es poder o gobierno, ¿no? Por lo tanto, la palabra teocracia es el gobierno de Dios. Y a pesar de que el gobierno emanaba directamente de Dios, a través de Moisés, a través de los sacerdotes, a través de los ancianos, o a través del propio rey de Israel que estaba en ese momento, esa forma de gobierno vio su fracaso no por quien o de quien emanaba el poder, que es Dios mismo, sino por aquellos que llevaban a la práctica el gobierno de Dios, y fundamentalmente por causa de sus corazones pecadores, el corazón pecador de aquellos que ejercieron el poder. A su vez, la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, nosotros vemos allí de que ellos fueron o vivieron, ¿cierto?, en un momento en el cual había una política, había un gobierno que era totalmente anti-escritural. El gobierno allí de Roma, leímos allí el texto de Jesucristo dentro del contexto romano. Y este pueblo de Dios, la iglesia primitiva, tuvo que sufrir justamente el hecho de que ellos se oponían a Jesucristo, siendo considerados por Juan, el apóstol Juan, allí en el Apocalipsis, al gobierno que estaba en ese momento, que era Roma, como el anticristo. Entonces fue un pueblo, la iglesia primitiva también fue un pueblo que tuvo que, en este caso, sufrir por causa de un mal gobierno, un gobierno anticristiano, un gobierno que era ciertamente el anticristo. Y a pesar de que tempranamente hubo una influencia en los primeros siglos por parte de la iglesia, lamentablemente aquellos que fueron teniendo cierta influencia en el poder político también se dejaron conquistar por los deseos de sus corazones pecadores. Allí nosotros tenemos durante la primera etapa de la iglesia no solamente el tema de la persecución, que le hizo bastante bien a la iglesia. Lo vemos en el propio relato del libro de Hechos, que gracias a la persecución la iglesia creció, se expandió y cumplió con el propósito que Dios le había asignado. Ya en la era medieval, la iglesia influyó aún más en la política, donde los que estaban en el poder se corrompieron por el mismo poder. Y nuevamente el corazón pecador del ser humano llevó a esta relación entre la política y la iglesia a un completo fracaso. Y la iglesia en la modernidad, hablamos ahí del tiempo de la Revolución Francesa, se inclinó o hacia izquierdas o hacia derechas. También dentro de la relación de la iglesia con la política, exaltando alguna característica humanista según su preferencia y beneficio por sus corazones pecadores. Y hoy día la iglesia contemporánea intenta de alguna manera integrarse al mundo político a partir de una reinterpretación que la iglesia, o del papel de la iglesia dentro de la polis, dentro del país, en este caso donde nosotros vivimos. Varios candidatos, lo vimos la semana anterior, hay varios candidatos de los más diversos puestos políticos que reclaman haber sido llamados por Dios para poder estar en la política y de esta manera poder influir. ¿Ya? Y hasta ahí está todo bien. Lamentablemente, en vez de pensar en promover la práctica de los principios cristianos, los cuales estoy hablando, dentro de esta vida pública, para el bien común, como acabamos de leer en el libro de Romanos, como lo enseña la Escritura, estas personas han terminado haciendo uso del poder político para beneficio denominacional, o peor aún, para beneficio personal, por causa de sus corazones pecadores. Y allí, hermanos queridos, estamos todos nosotros, porque la tendencia natural de nuestro corazón es a no hacer lo que Dios manda. Sí,
hemos sido bautizados, conocemos al Señor, pero por alguna razón tú y yo seguimos haciendo lo malo. Y aquí está nuestro Señor hablándonos a través de la Escritura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar la esfera política fuera del alcance del Evangelio? ¿Sería un buen camino? De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Pero sí es necesario que pongamos en práctica aquello de que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Si eso es lo que nosotros decimos cuando, por ejemplo, recitamos el credo apostólico juntos, estamos diciendo que el credo completo está en la Escritura. Entonces nosotros decimos, la Escritura es nuestra única norma de fe y de práctica. Sin embargo, necesitamos siempre de la ayuda de nuestro Señor para poder cumplir. Pero veamos lo que nos dice el apóstol Pablo, y les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas aquí en Romanos capítulo 13. El libro de Romanos, hermanos queridos, es en primera instancia una obra doctrinaria. Se enseña mucha doctrina en esta carta. Tenía como objetivo justamente enseñar las grandes verdades del Evangelio a los creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. ¿Por qué? Porque no se sabe quién fundó la iglesia en Roma. El apóstol Pablo escribe a una iglesia que él no conocía directamente. Y tampoco es una carta en la cual nosotros veamos reprensión por alguna cosa en particular, como sucede con Corintios, como sucede con Tesalonicenses, como sucede con las otras cartas que el apóstol Pablo escribió, para que hablar de cartas, donde le habla fuertemente al pueblo de Dios y al afán que tenía ellos de volver a judaizarse. Entonces, esta iglesia en Roma estaba conformada principalmente por gentiles que se habían convertido, y por eso era necesaria la enseñanza de la Escritura. Ellos no conocían el Antiguo Testamento, como si lo conocían los judíos que vivían en Jerusalén y se convirtieron a Jesucristo. Entonces, fíjense, era necesaria la enseñanza de la Escritura, y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo utiliza un gran número de citas del Antiguo Testamento en Romanos, para poder dar fundamento bíblico y escritural a aquello que le estaba diciendo. Esta carta, la carta de Pablo a los Romanos, nosotros podríamos dividirla en dos partes principales. Primero, 11 capítulos que hablan de doctrina. ¿Ya? Si usted quiere aprender la doctrina cristiana, estudien el libro de Romanos. Estúdialo devocionalmente. Lea algunos textos, reléalos, medite en la palabra del Señor. ¿Ya? Y fíjense que la segunda parte del libro de Romanos son 5 capítulos donde hay una instrucción práctica de toda la doctrina. Es muy práctica la carta de Pablo a los Romanos. Y esta unión entre doctrina y práctica ilustra a los cristianos de allí de Roma la importancia absoluta entre lo que creemos y cómo vivimos aquello que creemos. Y es interesante porque eso se transfiere a nosotros por el poder del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor. Nuestras vidas, entonces, nuestra vida cotidiana, el día a día, lo que nosotros hacemos cada día, puede o debe reflejar lo que nosotros creemos. De otra manera, si decimos que somos cristianos pero vivimos a nuestra pinta, no lo estamos haciendo bien. Tenemos que vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. En una sola frase, el libro de Romanos se trata de vidas transformadas por la doctrina, para relaciones transformadas con Dios, en esta forma cruciforme, con Dios primeramente y luego con el prójimo y con todo mi entorno, lo que incluye nuestra vida pública. En la sección que nosotros leímos aquí de Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 7, ella está dentro de la instrucción práctica. Durante los capítulos anteriores había hablado de doctrina. Y aquí destaca la importancia de la sumisión del cristiano a las autoridades civiles. Y es evidente en el primer versículo cuando habla de autoridades públicas. Algunas traducciones hablan de autoridades supremas, ¿ya? Y muchos interpretaron aquello como que está hablando de los ángeles. Pero el apóstol Pablo está hablando de algo súper concreto, aquí y ahora, el mundo donde estás viviendo. Debemos someternos a las autoridades civiles. Y en este trecho que nosotros leímos, del versículo 1 al versículo 7, vamos a ver solamente 4 verdades. Podríamos estar hablando todo el día sobre esta sección. Pero quiero
mostrarles aquí 4 verdades básicas que el apóstol Pablo aborda. Primero, el origen de la autoridad. Versículo 1. Fíjense aquí lo que dice la palabra del Señor. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él, por Dios. Pablo no está aquí defendiendo ninguna forma específica de gobierno. De hecho, quien gobernaba en el momento en que Pablo escribe la carta a los romanos era Nerón. Y Nerón, conocemos cómo persiguió a la iglesia. Aún la iglesia estaba siendo perseguida cuando Pablo escribe la carta a los romanos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si no, Pablo hubiese dicho algo al respecto. Pero sí es sabido que Nerón él estaba contra los judíos y contra los cristianos por el hecho de ser monoteístas. Iba a continuar el trabajo del emperador Claudio, que expulsó a los judíos de Roma por ser monoteístas. ¿Y cuál era la principal declaración de los cristianos? El Señor es uno solo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con decirle a esta iglesia es: sí, sométanse a Nerón. Y eso es difícil. Sométanse a la autoridad. Aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo está justamente afirmando que el gobierno es sus representantes oficiales. Ojo, hermanos, que alguien podría decir ya, ok, el presidente, ¿sí? En nuestro contexto democrático. Pero saben, hermanos, que también incluye a los representantes oficiales. Nos habla del Papa. Y esos representantes oficiales del gobierno no son otra cosa sino las Fuerzas Armadas y de Orden y los estamentos públicos que tenemos: la alcaldía, la gobernación, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, en nuestro contexto. Porque la Biblia no se quedó allá en Roma. Cantábamos así, que su palabra es la que vivifica la iglesia, está aquí. Entonces, hermanos queridos, fíjense bien, Dios ha instituido a quienes nos gobiernan. Ve, ahí en lo que acabamos de leer en el versículo 1 queda absolutamente claro que Dios es la fuente de toda autoridad y que todo creyente debe ser sumiso a los gobernantes para que la sociedad viva en orden y paz. Eso a veces es muy complicado, sobre todo cuando no nos gusta el gobierno de turno. Pero más allá del gobierno de turno sigue siendo el Estado. Nos guste o no, Dios lo estableció y debemos someternos a ello. Hermanos queridos, yo sé que usted está pensando, sí, ¿y qué pasa con los gobiernos ateos? ¿Y qué pasa con los gobiernos que están en contra de lo que dice la palabra? Es más, algunos toman el texto del libro de los Salmos que dice: bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Hermanos queridos, ese texto no está hablando de política, está hablando del pueblo de Dios, de usted y de mí. Nosotros somos los benditos del Señor. Él es nuestro Rey Supremo y lo reconocemos como tal y lo mostramos como tal a la humanidad. Hermanos queridos, cuando nosotros miramos este texto y el tema de la sumisión a los gobernantes, debemos tener en clara una cosa: esa sumisión no debe ser ni ciega ni tampoco irrestricta. El apóstol Pablo utiliza una palabra griega muy rara, que no implica servilismo, sino que sumisión consciente y crítica. La toma de los eruditos, de los filósofos, y la coloca en la Escritura, inspirada por Dios, para decirnos que nuestra actitud frente al gobierno es de sumisión, pero no es una sumisión de servilismo, sino que es algo consciente y crítico. Los cristianos tenemos una razón distinta para someternos de forma apropiada a las autoridades, y eso es el reconocimiento de que Dios mismo es fuente de gobierno en la sociedad. Solamente acompáñenme a leer aquí en el libro de Proverbios. Para quien lo quiera anotar, lo puede anotar. Yo se los voy a leer acá. Proverbios capítulo 8, versículo 15 y 16.
Dice acá: por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. ¿Más claro? Daniel también lo menciona. El libro de Daniel nosotros podemos ver en el segundo capítulo de Daniel capítulo 2, versículo 21. Él cambia los tiempos y las épocas, está hablando de Dios. Pone y depone reyes. Pone y depone reyes. Y la misma escritura es la que en algún momento nos dice para bien o para mal de una nación. Sí, hermanos queridos, los malos gobiernos a veces son simplemente la forma que Dios tiene de poder poner las cosas en orden. Llevar a una nación a un lugar tan bajo para que desde ese lugar podamos clamar al Señor y decir: sálvanos, Señor. Mira, Señor, a tu pueblo que sufre en tu pueblo. Eso es lo que pasa con la iglesia en Cuba. Conversaba hace unos días atrás con un pastor cubano. Hay cada vez más restricción. A veces se nos olvida que Cuba tiene ese problema. Pensamos en China, en Corea del Norte. Pero ocurre en lugares como Cuba. Segunda cosa, la naturaleza de la autoridad. Está en el versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que sí proceden recibirán castigo. El apóstol Pablo aquí hace una relación muy especial entre estas dos cosas, entre lo que Dios ha establecido y Dios mismo. Y la rebelión contra la autoridad civil, fíjense que el apóstol Pablo hace que implique rebelión contra el mandato de Dios. Hermanos queridos, yo sé que aquí no existen anarquistas, espero. Pero déjenme decirles algo: la anarquía es totalmente contraria a Dios. Totalmente contraria a Dios. Fíjense lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 28. No blasfemes, nunca contra Dios. Todos decimos amén. Pero fíjense lo que dice después: ni maldigas al jefe de tu pueblo. ¿Cuántas veces hemos maldecido al presidente o presidenta de nuestro país? ¿Cuántas veces nos hemos referido a la autoridad con palabras paganas? Debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Porque el apóstol Pablo nos recuerda que desobedecer a la autoridad es desobedecer a Dios. Y eso recibirá castigo. Porque Dios no pasa por alto la injusticia. Fíjense, hermanos, cómo el apóstol nos está llevando a reflexionar, a que vayamos al fondo de nuestro corazón. Yo les decía al principio, los sistemas y las formas en que el pueblo de Dios ha querido influir han ido fracasando por causa del corazón humano. Pero parece que también me está hablando mi corazón, que es humano, que es pecador, y que yo necesito arrepentirme todos los días de aquello. Pero, hermanos queridos, los gobernantes no son autócratas, no se mandan solos, sino que gobiernan bajo la mano de Dios. Son mayordomos de Dios, creen o no creen en Dios. Eso es muy interesante. Nosotros tenemos ejemplos en la Escritura, Ciro no creía en Dios, pero Dios lo usó para el favor de su pueblo. No importa si creen o no creen en Dios. Pero es que tal, fulano no cree en Dios, hermano, eso no importa. Porque detrás de esa autoridad está Dios, tejiendo. ¿Han visto ustedes un bordado por el otro lado? Por el reverso. No es muy bonito. Se ven hilos para allá y hilos para allá. No tiene sentido. Bueno, hermanos queridos, lo que Dios hace a veces es como un bordado de pan. A veces no tiene sentido. Pero cuando Él nos permite ver por el lado que Él está viendo el panorama, decimos que hermoso que es. Y damos gracias por la belleza, y también hay belleza en estas cosas. Las autoridades ateas, las autoridades anticristianas, no saben esto o no lo quieren reconocer, de que ellos están bajo el mandato de Dios. Y es ahí donde la iglesia tiene la tarea de recordarles a ellos de que no tienen carta blanca para hacer lo que quieren. Fíjense, hermanos queridos, que
la autoridad del Estado entonces es delegada y no tiene autoridad absoluta. Dios es el supremo Señor y Rey de todo el mundo, Rey soberano. Y Él ha instituido a lo que se denomina el magisterio, ¿cierto? ¿Para qué? Para estar bajo Él, pero sobre el pueblo. Para una sola cosa, para la gloria de Dios y para el bien público. Porque cuando hay bien público, quiera o no quiera el gobernante, está glorificando a Dios. Porque aún los inconversos glorifican a Dios. O no lo saben, o no lo quieren reconocer. De ahí la relevancia que la palabra nos diga: oren por sus autoridades, rueguen a Dios por sus autoridades. El tercer punto, que está en el versículo 3 y 4, la finalidad de la autoridad. La autoridad constituida por Dios tiene dos finalidades, y ambas son importantes y fundamentales para el progreso del país y la paz dentro de ese país. Primero, promover el bien, y segundo, castigar el mal. Lo dice ahí los versículos 3 y 4. Los gobernantes no están para infundir el terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Quieren liberarte del miedo a la autoridad, a lo bueno, y tendrá su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al mal hecho. Es interesante que el apóstol Pablo use la palabra diaconoi. ¿A qué le suena esa palabra? A la palabra diácono. ¿Qué son los diáconos? Son personas dentro de la iglesia que están al servicio. ¿Para qué? Para hacer el bien a la comunidad y a los que están en torno a la comunidad. Bueno, esa es la palabra que el apóstol Pablo encontró mejor con inspiración del Espíritu Santo para decir que eso es el gobierno. Es un diácono. Es un diácono. Y dice que está al servicio de Dios ahí en el versículo 4. Porque la autoridad del Estado es para el beneficio de los gobernados. La defensa del inocente, la restricción del mal comportamiento, es lo que debería el gobierno hacer. El ejercicio de la fuerza por medio del magistrado civil, lo vemos incluso en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Y también fue considerado por el apóstol Pablo cuando justamente nos anima a orar por las autoridades para que podamos nosotros tener paz. Este poder que tienen las autoridades es dado por Dios y debe ser usado solo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa entonces cuando eso no ocurre? Tranquilo, hermanos, hay un juez justo que está tomando nota de todas las cosas y que va a cobrar por aquellas cosas. A veces, hermanos, se nos olvida por nuestra urgencia de que las cosas se solucionen aquí y ahora. Se nos olvida de que nosotros tenemos una promesa esperanzadora que es futura. Y es que ningún mal en este mundo Dios lo va a pasar por alto. Ninguno. Defender al que hace el bien y castigar al que hace el mal. Estas son las funciones normales y divinamente ordenadas por Dios. Y el apóstol Pablo asume ciertamente que podrían ser realizadas en términos prácticos, aun cuando los gobiernos se hayan declarado cristianos. Nerón era el que estaba gobernando. Además, el Nuevo Testamento nos muestra de forma realista que los gobiernos humanos sí son perfectamente capaces de hacer mal uso de la justicia. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 13. Si usted, llegando a su casa, lee el capítulo 13 de Apocalipsis, va a entender perfectamente lo que le estoy diciendo aquí. Por un tema de tiempo no vamos a leer el capítulo completo, pero sí permítanme parafrasear el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Los gobiernos han hecho lo malo delante de Dios. Y Dios tiene allí, con tinta y papel, escrito todas estas cosas, y nada se va a escapar de su justicia. Justicia reclamamos aquí en la tierra. Justicia. Y Dios te dice, sí, hay justicia presente, pero también habrá una justicia futura de la cual nadie podrá escapar. Muere en algún lugar del mundo un dictador y la prensa dice, falló la justicia. No, hermano, que la justicia no falla. La justicia terrenal, sí, todas estas veces, pero la justicia divina no. Ella vendrá y se impondrá
por sobre las autoridades que han hecho uso del poder que Dios le dio. Y por último, los versículos 5 y 7, nosotros tenemos aquí el deber nuestro para con la autoridad. El cristiano es ciudadano de dos reinos. Somos ciudadanos de dos reinos. Somos ciudadanos del mundo y somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos doble pasaporte. Y en esa idea, nosotros debemos nuestra obediencia al Estado y a Dios. Mire qué difícil es explicar. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que llegando del agnosticismo al cristianismo, él dice en uno de sus libros: si estás buscando una religión para sentirte bien, el cristianismo no es opción, porque siempre te va a confrontar. Nosotros deberíamos, hermanos queridos, someternos al Estado y a Dios, pero nuestra obediencia al Estado está delimitada por nuestra obediencia a Dios. ¿Se acuerdan de lo que dije hace un rato atrás? Dios es el soberano absoluto y Él ha puesto debajo de Él al Estado, pero sobre los gobernados. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en el texto que nosotros leímos. Está en los versículos, como les decía, 5 al 7. La sumisión cristiana es una respuesta a la revelación divina. Respondemos a los gobiernos en base a lo que Dios nos dice en la Escritura. Y debido a que la tarea del gobierno está definitivamente ordenada por Dios, fíjense a lo que nos está desafiando Dios ahora. El Estado requiere de apoyo financiero. Ay, no se metan en el bolsillo. No, ahí sí que no. No, por nada del mundo permitamos que el Estado se meta en nuestro bolsillo. ¿Qué es lo que leímos en el Evangelio? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Es justo pagar impuestos? No nos olvidemos el contexto de las palabras de Jesús. Los sacerdotes esperaban al Mesías venidero, sabiendo que el Mesías iba a destruir a quien los estaba oprimiendo. Y eso significaba dejar de pagar impuestos. Por algo eran tan mal vistos los publicanos, aquellos judíos que se vendían al sistema para recaudar los impuestos. Pero a ellos les dice el Señor Jesucristo: paguen sus impuestos. Lo que corresponde al César, denlo a César. ¿Y quién era César en el momento de la carta del apóstol Pablo? Nerón, que usó a su ejército para quemar posteriormente a Roma y echarle la culpa a quién? A los cristianos. A ver, Dios está loco. ¿Cómo se le ocurre dar instrucciones? Hermanos queridos, la palabra nos llama a obedecer. Y en la obediencia encontramos el sentido. Es en la obediencia. No entendemos para obedecer. Obedecemos porque amamos a Dios. Señor, obedezco, pero no entiendo. No importa, hijo, vas a entenderlo. De a poco lo vas a entender. Pero por ahora, el gobierno requiere de tu apoyo financiero. Saquemos los impuestos. Más de algún cristiano va a tomar eso como proclama de su campaña política. Pero después nos quejamos por falta de seguridad. ¿Y a qué llamó Dios al gobierno? A impartir seguridad, a impartir justicia. Sí, pero se roban la plata, hermanos, todos roban. Todos roban. Incluso los sacerdotes del pueblo de Dios en la antigüedad también robaron. ¿Por qué? Por lo que dije inicialmente. Corazones perversos, corazones pecadores, de los cuales tú y yo también nos tenemos que arrepentir. Hermanos queridos, de acuerdo a la palabra de Dios, el gobierno civil está autorizado por Dios. Cuando un gobierno civil es investido con poder, en un sentido es ordenado, como se ocurren las ordenaciones de nuestros pastores. En un sentido. En un sentido. Él, Dios mismo, ha armado con el poder de la espada a los gobernantes para la defensa y el estímulo de los buenos y para el castigo de los malhechores.
jamás es independiente de Dios, le gusta a los gobernantes en su nombre. En nuestro día este concepto de separación de Dios o la Iglesia y el Estado ha sido ampliamente reinterpretado por las personas y muy mal interpretado por lo demás. Se habla de un Estado laico, cuando en realidad lo que quieren muchos gobiernos es un Estado ateo, y eso no es un Estado laico. Un Estado laico, por definición, es un Estado en el que puede convivir las religiones. Y la Iglesia se ocupa de su trabajo y el Estado se ocupa de su trabajo, pero ellos conviven entre sí. La Iglesia es, ¿se acuerdan ustedes del personaje de Pepe Grillo? Ahí se me cayó el carnet también, pastor. La conciencia del Estado. Cada vez más los gobiernos civiles tratan de liberarse de la responsabilidad de estar bajo Dios. Nuestra tendencia es así, a estar lejos de Dios. Queremos ser autónomos, tener nuestra propia ley. Ellos buscan tener autoridad autónoma, los gobiernos. Y cuando la Iglesia les señala a voces que han cometido una falta moral, se critica a la Iglesia por invadir el dominio del Estado. ¿No es lo que vemos nosotros? La Iglesia debería guardar silencio en estos tiempos. Los movimientos, por ejemplo, pro-abortistas dicen: ¿qué tiene que meterse en la Iglesia, en el útero de las mujeres? ¿No son esas las palabras que escuchamos? ¿No son esas las proclamas que nosotros oímos? Pero la Iglesia, al ofrecer una crítica profética, la Iglesia le está pidiendo al Estado que sea tal como Dios le ha ordenado. La tarea de la Iglesia, hermanos queridos, va a seguir siendo siempre la misma: predicar el Evangelio, administrar los sacramentos y nutrir las almas de sus miembros. Proclamar el Evangelio, administrar los sacramentos y alimentar el alma de sus miembros. Pero hay un sentido en que el Evangelio es tremendamente político. ¿Cómo así? El Evangelio declara que solo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Actualicemos, si ustedes quieren, el presidente de presidentes. ¿Es o no es una declaración política? Porque con ello estamos diciendo que no hay autoridad sino solamente Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús está sentado en la sede máxima de autoridad. No es el Papa, es Cristo, porque Cristo está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. ¿Y eso qué quiere decir? Está sentado en el lado del poder de Dios. Sí, ese Cristo que está allí crucificado, pero que fue muerto, sepultado y al tercer día resucitado entre los muertos con todo poder y autoridad, que fue lo que le dijo a sus discípulos: se me ha dado todo el poder y la autoridad, por tanto, vayan y anuncien el Evangelio. Eso es una declaración política. Esta declaración, hermanos queridos, es para todos los gobernantes en todo el mundo. Los gobernantes son inferiores a Cristo. Lo quieran o no, son inferiores a Jesucristo y son responsables ante Él por la forma en que ejercen su gobierno. La palabra de Dios insta a los cristianos a ser modelos de obediencia civil. Modelos de obediencia civil. Hermano querido, tú y yo somos un ejemplo para este mundo de cómo debiésemos obedecer civilmente siempre que sea posible. No nos olvidemos de que la autoridad no puede llevar y programar lo que se procura. ¿Por qué? Porque si por alguna razón nosotros tenemos una ley que nos obliga a hacer lo que Dios prohíbe, hermano querido, sea rebelde. Si el gobierno de turno le está prohibiendo a usted hacer lo que Dios exige, sea un rebelde. Como las parteras del texto que leímos en el libro de Éxodo, que cuidaron la vida de aquellos que el faraón había dicho que tenía que morir. ¿Por qué? Porque la autoridad plena es la palabra de Dios. Y estas mujeres fueron no solamente rebeldes en el sentido civil, fueron sumamente obedientes a la palabra de Dios. Y Dios las recompensó.
Lo leímos clarito en el texto. Clarito. Debemos obedecer a nuestros gobernantes, hermanos queridos, excepto en aquello que Dios prohíbe o que nos impida hacer aquello que Dios ordena. Y en ambos casos, no solo podemos, sino que debemos desobedecer a los que están en la autoridad. La vida cristiana es difícil, hermanos. Porque no desobedecemos simplemente porque a mí me cae mal el gobierno de turno. Desobedecemos cuando el gobierno de turno está en contra de la palabra de Dios. Pero todo lo demás, obedezcamos. Porque, como dice también el antiguo dicho popular, en la obediencia hay ganancia. Y ese dicho popular está en la Escritura. El que obedece a Dios encuentra su paz, su shalom. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a poder vivir vidas cristianas según la palabra de Dios